el marco para afrontar los desafíos de la digitalización en las organizaciones. Como coautora de este trabajo, participó la doctora Mariela Alonso Calpeño del Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, en Puebla. Empezaremos esta presentación diciendo que las organizaciones atraviesan actualmente el reto de la transformación digital impulsada por megatendencias. Esta nueva ola de digitalización impacta a todos los aspectos organizativos y las redes empresariales, requiriendo su reinvención para mantener la competitividad. Esto implica la transición a plataformas digitales, la mejora basada en datos y el establecimiento de diversos canales de comunicación. Sin embargo, aunque las organizaciones invierten en iniciativas de digitalización, un alto porcentaje de ellas no obtiene los resultados esperados. Al respecto, estudios recientes sugieren que los principales problemas de la digitalización en las organizaciones están relacionados con 4 categorías relevantes. La primera es la resistencia de los empleados y de los clientes al cambio. La segunda es la falta de habilidades y capacitación digitales que afectan al liderazgo, la gestión, la creatividad y la competencia en tecnologías de la información, a la vez que genera dificultades como interrupciones de servicio y agotamiento del personal. La tercera categoría se refiere a riesgos importantes que representan la protección de datos, la seguridad informática, así como la integración y compatibilidad de sistemas en la digitalización de las organizaciones. Y la cuarta categoría de desafíos en la digitalización empresarial tiene que ver con las dificultades de las organizaciones para realizar inversiones en tecnologías, recursos y capital humano. Es por ello que en el presente trabajo se propone, en primer lugar, un marco conceptual constituido por una clasificación de barreras y un esquema general para afrontarlas, y también un marco de trabajo por fases que pretende ayudar a las organizaciones a superar los distintos desafíos que afrontan durante su proceso de digitalización. Para determinar qué herramientas se pueden utilizar las organizaciones para afrontar los desafíos de la digitalización, nuestra metodología fue construir un marco conceptual para este caso particular siguiendo 5 pasos. El primero es identificar los principales problemas que ya los discutimos brevemente en la parte introductoria. En segundo lugar, identificamos modelos, marcos, perspectivas relevantes para afrontar dichos problemas de parte de diferentes autores. En tercer lugar, identificamos los conceptos clave, que son las barreras, los desafíos que tienen las organizaciones para la digitalización en cada una de las 4 categorías. Posteriormente, relacionamos las soluciones con los desafíos correspondientes y finalizamos diseñando una representación visual para conformar el marco conceptual. Todo esto con base en las recomendaciones de diferentes autores para el diseño de marcos conceptuales y marcos de trabajo. Aplicando la metodología mencionada, obtuvimos los siguientes resultados. En primer lugar, se identificaron entre diferentes autores las barreras y desafíos para la digitalización y se clasificaron en 4 categorías generales. Como segundo paso, se identificaron 11 modelos, marcos y perspectivas de diferentes autores que ofrecen propuestas para atender la problemática detectada. Y los listamos muy brevemente aquí. Y a partir de esto, realizamos un trabajo amplio y exhaustivo para relacionar y ordenar de manera lógica y coherente las acciones para afrontar las diferentes barreras y desafíos a partir de las propuestas encontradas en la literatura. Este análisis nos permitió identificar las barreras que diferentes autores detectaron y que se clasificaron en las 4 categorías. Para la primera categoría, que tiene que ver con la resistencia al cambio, se encontraron 7 barreras, que abarcan tanto el factor humano como factores de negocios. Para la segunda categoría, referente a la falta de habilidades y capacitación digitales, se encontraron 6 barreras que tienen que ver en general con las carencias y brechas de conocimiento en distintos aspectos que impactan la digitalización. Para la categoría 3, que tiene que ver con la protección de datos, la seguridad informática, la integración y compatibilidad de sistemas, se encontraron 11 barreras identificadas por diferentes autores
y tienen que ver con amenazas externas, amenazas internas, carencias y desfase de la tecnología. Y para la cuarta categoría, relativa a la inversión en tecnología, recursos y capital humano, se encontraron 9 barreras mencionadas por diferentes autores, y estas tienen que ver en general con las dificultades que tienen las organizaciones para identificar las áreas prioritarias de inversión y las dificultades de financiarlas, así como con desequilibrios entre los requerimientos reales y los percibidos. Para realizar el paso 4, se consolidó el número de barreras para algunas categorías, de manera que se eliminaron duplicidades o temas muy relacionados entre sí, y para cada categoría se identificaron las soluciones propuestas por los 11 marcos y modelos elegidos para determinar qué acciones ayudarían a afrontar los desafíos en cada caso. Aquí representamos algunas de estas relaciones, pero el análisis real nos llevó a un número mucho más elevado que el que se muestra aquí como ejemplo. A partir del análisis detallado en el paso anterior, llegamos al paso 5, que es un marco conceptual en el que cada categoría de barreras o desafíos se tiene un proceso de 5 fases que es aplicable para cada una de ellas. Estas fases son la fase 1, evaluación y preparación; la fase 2, desarrollo de capacidades y activos digitales; la fase 3, comunicación y formación; la fase 4, implementación y adaptación; la fase 5, colaboración y sostenibilidad. Si bien las fases son las mismas para cada categoría, las acciones particulares son diferentes, como les muestro a continuación. Para la categoría 1 de desafíos, que tienen que ver con la resistencia al cambio, cada fase implica acciones propias en este rubro. Para la fase 1, identificar las dimensiones de la digitalización en la organización, interpretar señales de mercado, identificar áreas de mayor resistencia y evaluar riesgos, son acciones genéricas necesarias para enfrentar los desafíos propios de esta categoría. La fase 2 se construye a partir de lo evaluado, identificado y preparado en la fase anterior, de tal manera que los esfuerzos se enfocan ahora en atender las causas identificadas. Así llegamos a la fase 3, donde el foco es imprimir en la mente de la organización los beneficios encontrados y las capacidades elegidas. De tal manera que en la fase 4 se entra en una dinámica de integración, adopción y adaptación a las nuevas tecnologías de manera controlada y medida, que va mitigando la resistencia al cambio. Y en la fase final se busca que los avances sean sostenibles en el tiempo para garantizar la superación de los desafíos abordados inicialmente y prepara el terreno para que el ciclo pueda repetirse continuamente para ir abordando nuevas barreras que se identifiquen en esta categoría. Para la categoría 2, referente a los desafíos relacionados con la falta de habilidades y capacitación digitales, cada fase también tiene sus propias actividades o acciones genéricas, las cuales deben adaptarse a cada caso en particular. Sin embargo, son una guía cuyo propósito es atender las barreras de esta categoría de manera más específica. El foco en las actividades de la fase 1 está en identificar las oportunidades, las brechas y habilidades requeridas para agregar verdadero valor a la organización y sus clientes a través de la digitalización. La fase 2 implica desarrollar programas de largo alcance dentro de la organización para afrontar ahora estos desafíos. En la fase 3 se imprime en la cultura organizacional las nuevas formas de hacer las cosas en un mundo digital. En la fase 4 se consolida la integración de las nuevas capacidades y tecnologías a la cadena de valor, y la fase 5 pretende garantizar la continuidad de estas acciones. En la categoría 3 de los desafíos, relativa a los problemas de protección de datos, seguridad informática e integración y compatibilidad de sistemas, cada fase también se enfoca en atender específicamente este tema, yendo desde la fase de evaluación y preparación, pasando por cada fase para lograr el desarrollo de capacidades y activos digitales, hasta su implementación sostenible en la organización. Todas estas acciones genéricas pues van a tener que adaptarse a cada caso particular que lo ocupe en este caso. Para la última categoría, la de los desafíos relacionados con la inversión en tecnología, recursos y capital humano, las acciones están enfocadas a la agregación de valor y la mitigación de riesgos de las inversiones que deberá afrontar cada organización de manera ineludible.
Aquí lo importante es que cada vez se pueda vislumbrar, planificar y lograr un retorno a la inversión en la forma de algún tipo de valor agregado para la organización, de tal manera que se dé sentido a estas inversiones y todo esto ayude a justificar adecuadamente la búsqueda de los recursos desde diferentes fuentes. Después de presentar nuestro marco conceptual y el marco de trabajo para cada categoría, llegamos a las conclusiones. En primer lugar, diferentes estudios han identificado diversas barreras en torno a los procesos de digitalización de las organizaciones. Y toda esta variedad de desafíos necesita ser sintetizada y clasificada para recibir una atención adecuada por parte de las diferentes partes interesadas en el tema. Por ello es que hemos presentado un modelo integrado que clasifica diversos obstáculos para la digitalización dentro de las organizaciones en 4 categorías distintas. Asimismo, proponemos un marco de 5 fases para abordar los retos a los que se enfrentan las organizaciones en el proceso de digitalización para cada categoría. Este marco conceptual y marcos de trabajo ofrecen una estructura lógica y coherente para abordar los diferentes retos de cada categoría. Finalmente, el marco propuesto es flexible, de tal manera que permite elegir la categoría de retos más relevantes para la organización y esta puede basarse en los progresos ya realizados para facilitar la puesta en marcha del proceso de eliminación de barreras a la digitalización. Y finalmente, como trabajo futuro, proponemos realizar estudios empíricos para validar la pertinencia, la utilidad de este marco, para que a partir de la retroalimentación adecuada se pueda orientar para ser una herramienta útil para facilitar la digitalización en las organizaciones. Y aquí les muestro brevemente la lista de referencias del trabajo, son aproximadamente 50 referencias, por lo que yo los invito a leer el artículo que será publicado y allí van a encontrar la ruta de acceso para cada una de ellas.